Hola, en esta unidad veremos las funciones trigonométricas y algunas fórmulas que aplicaremos para resolver ecuaciones en las que están implicadas las razones trigonométricas. Hasta ahora, la unidad que has utilizado para medir ángulos es el grado. Vamos a definir una nueva unidad, el radián. Observa este ángulo. El arco de circunferencia que abarca mide lo mismo que el radio. Ese ángulo se define como un radián. Si la circunferencia fuera el doble de grande, el radio y el arco serían también dobles, y el ángulo que corresponde al radián seguiría siendo el mismo, por lo que la definición del radián no depende del tamaño de la circunferencia. Para pasar de radianes a grados o viceversa, solo deberás tener en cuenta que 360 grados, que es un ángulo completo, corresponde a 2 pi radianes, aunque a veces es más cómodo usar que 180 grados corresponde al ángulo de pi radianes. Seguiremos usando los grados para medir ángulos en los problemas de trigonometría y en la resolución de triángulos. El radián se utilizará siempre que se representen o estudien las funciones trigonométricas, que veremos a continuación. La función seno es la que asigna a cada valor x de un ángulo medido en radianes el valor de su seno. En esta imagen, los ángulos están dibujados en la circunferencia goniométrica con su triángulo rectángulo asociado, de manera que podemos visualizar el valor del seno. Pero los ángulos también están representados como valores sobre el eje X. Las unidades que tomamos sobre el eje X no son las habituales, 1, 2, 3, sino que están en función de pi. Si marcamos de forma arbitraria dónde está pi, en el punto medio entre 0 y pi señalaremos pi medios. Podemos ir contando intervalos de longitud pi medios, 1 pi medio, 2 pi medios, que es pi, 3 pi medios, 4 pi medios, que es 2 pi, lo mismo por la parte negativa del eje. Pues bien, si representamos los puntos que tienen por abscisa, es decir, por x, el valor del ángulo, y por ordenada, es decir, por y, el valor del seno, y los unimos, nos va saliendo esta curva llamada sinusoide. Es la gráfica de la función seno de x. De la misma forma, se puede obtener la gráfica de la función coseno. Si conoces la forma de estas dos funciones, basta situar con exactitud unos cuantos puntos estratégicos para realizar una buena gráfica. Una vez que en el eje X hemos situado la unidad en función de pi, basta localizar dónde alcanza, por ejemplo, el seno, los valores menos 1, 1 y 0, y unirlos convenientemente para formar la sinusoide. En la gráfica de la función tangente podemos comprobar que en ciertos ángulos no estaba definida, como en pi medios o 3 pi medios radianes, que corresponden en grados a los ángulos de 90 y 270. Observa que ahora la función repite periódicamente sus valores cada intervalo de longitud pi. En cuanto a las fórmulas que se ven en la unidad, las del ángulo suma, por ejemplo, nos indican cómo obtener seno, coseno y tangente del ángulo de la suma a más b a partir de las razones de a y las razones de b. Las otras corresponden a las razones del ángulo diferencia y del ángulo doble. Todas estas fórmulas se utilizaban de forma sistemática en la antigüedad para conocer las razones de un ángulo a partir de razones conocidas de otros ángulos, trabajo que hoy nos facilita cualquier calculadora científica. Nosotros las usaremos para transformar y simplificar expresiones trigonométricas. Las ecuaciones trigonométricas nos servirán de excusa para repasar diversos métodos generales para la resolución de cualquier ecuación. En esta unidad utilizaremos métodos para resolver ecuaciones de primer y segundo grado y ecuaciones irracionales, así como la factorización como herramienta para resolver ecuaciones. Una ecuación trigonométrica puede no tener solución o tener infinitas. Una como esta, por ejemplo, no tiene solución porque, tal y como se vio en la unidad segunda,
el seno de un ángulo no puede ser mayor que 1. Sin embargo, en esta otra ecuación sí hay solución. Sabemos que seno de 90 es igual a 1. Luego una solución es 90 grados. Pues bien, entonces ya hay infinitas soluciones, pues servirían, por ejemplo, 450 grados, que es el ángulo que resulta de dar una vuelta completa a la circunferencia y añadirle 90. 810 grados, que conseguimos sumando a 90 grados 2 vueltas, y así sucesivamente. Las ecuaciones más sencillas, las directas, nos dan una razón trigonométrica de un ángulo igualada a un número. Deberemos hallar el ángulo. En este ejemplo, utilizaremos la función inversa del seno, teclas Shift y seno, para obtener la primera solución. Apoyándonos en la circunferencia goniométrica, debemos encontrar otros posibles ángulos comprendidos entre 0 y 360 grados, cuyo seno sea también 0,5. Como el seno es positivo, debemos buscar en el segundo cuadrante. Podremos localizar al ángulo de 150 grados, suplementario de 30, que es también solución de la ecuación. Las ecuaciones simples presentan un solo ángulo, en este caso x, y una sola razón trigonométrica, en este caso el coseno. Para resolver la del ejemplo, podemos hacer un cambio de variable. Si llamamos a coseno de x t, coseno cuadrado de x será t cuadrado, y la ecuación nos quedaría de esta forma. Se trata de una ecuación de segundo grado que resolveremos por la fórmula correspondiente. Puesto que t, que es el coseno de x, puede tomar dos valores, tendremos ahora que resolver estas dos ecuaciones directas. La primera solo tiene una solución que nos da la calculadora. Para la segunda, además de la que nos da la calculadora, que es 120 grados, buscaremos otra en el tercer cuadrante, dado que el coseno es negativo, y obtendremos como tercera solución 240 grados. En las ecuaciones reducibles aparecen distintas razones trigonométricas o distintos ángulos, como el ángulo doble, la suma de ángulos. Con adecuadas manipulaciones algebraicas y el uso de las fórmulas, se transforman en ecuaciones simples o directas. Ejemplos de este tipo de ecuaciones serían esta, que tiene dos ángulos distintos, x y 2x, esta otra, que tiene dos razones trigonométricas distintas, el seno y el coseno, o esta tercera, que tiene ángulos y razones diferentes. Para resolver estas ecuaciones, lo que tenemos que hacer es conseguir, primero, el mismo ángulo, segundo, la misma razón trigonométrica, siempre teniendo en cuenta si existe la posibilidad de factorizar para pasar de una ecuación a otras dos más sencillas. Para resolver esta ecuación, tendríamos que conseguir una ecuación equivalente donde aparezca siempre un mismo ángulo, para lo que hacemos uso de la fórmula del coseno del ángulo doble. Una vez conseguido, usamos las relaciones trigonométricas vistas para expresarla en función de una sola razón trigonométrica. En este caso, utilizamos la fórmula fundamental de trigonometría para despejar seno o coseno según nos convenga. Operando, lo que obtenemos es una ecuación simple que deberemos resolver según se ha visto. En esta otra ecuación, dado que ya tenemos un solo ángulo, procedemos a expresarla en función de una sola razón trigonométrica. La misma fórmula que usamos en el ejemplo anterior nos servirá para despejar el seno o el coseno. Si despejamos el seno y sustituimos, nos quedará una ecuación con una raíz, una ecuación irracional. Para resolverla, dejamos sola la raíz en un miembro de la ecuación y pasamos todo lo demás al otro. Elevamos los dos miembros al cuadrado y operamos. Nos quedará al final una ecuación simple que deberemos terminar de resolver. Observa que se trata de una ecuación de segundo grado incompleta porque le falta el término independiente, situación en la que se puede sacar factor común, en este caso coseno de x, para resolverla más fácilmente. Si lo hacemos, obtenemos 4 posibles soluciones comprendidas entre 0 y 360 grados. ¿Por qué posibles? Cuando aparece una ecuación irracional, siempre hay que comprobar las soluciones sustituyéndolas en la ecuación inicial.
algunas podrían no ser válidas. En este caso, solo 2 cumplen la ecuación. Tienes otros ejemplos de cómo hallar las soluciones de una ecuación trigonométrica en la guía didáctica y en los ejercicios resueltos. Resumiendo, en esta unidad, la última dedicada a la trigonometría, se presentan, en primer lugar, las funciones trigonométricas, en la que cada punto de la gráfica está formado por un ángulo medido en radianes y el valor de la razón de la que se trate. Son funciones que repiten periódicamente sus valores. Además, se introducen una serie de fórmulas que se utilizan para transformar y simplificar expresiones trigonométricas. Para resolver una ecuación trigonométrica, además de esas fórmulas y otras que se han dado anteriormente que nos permitirán pasar de una ecuación a otra equivalente más sencilla, has de utilizar técnicas generales de resolución de ecuaciones. Hasta el próximo vídeo.